Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias, hoy viernes 28 de febrero. La próxima semana el gobierno comenzará con las tareas de reconstrucción y reposición de bienes de las familias que fueron afectadas por las lluvias en todo el país. Estamos planificando, hermano general, comandante de la Policía Nacional, cómo desde la próxima semana o una vez que baje el agua hay que hacer una acción conjunta de reposición de productos de construcción de viviendas. Hay pequeñas familias que perdieron todo, anunció el presidente Evo Morales en los predios del Grupo Aéreo Presidencial en la ciudad del Alto. El jefe de Estado recibió la donación de 71 toneladas de víveres y vituallas de parte de la Policía Boliviana para las familias afectadas por las precipitaciones pluviales. Morales convocó a las diferentes instancias a realizar un trabajo conjunto para movilizarse con el objeto de atender a las familias afectadas. Con más noticias les contamos que el intendente de Mar del Plata, Argentina, Gustavo Pulti, solidarizó con la comunidad boliviana que fue víctima de las agresiones a la sede del centro de residentes en esa ciudad. El intendente señaló que tras los actos vandálicos estaría a un grupo pro-nazi y pidió a la justicia el máximo castigo, puesto que estarían también tras otros casos violentos. Pedimos justicia, que se les aplique todo el rigor de la ley y vayan presos porque de ninguna manera vamos a aceptar que sigan actuando con la impunidad con la que lo vienen haciendo, enfatizó Pulti. Más noticias. Continúan los acercamientos políticos entre la oposición para enfrentar las elecciones 2014. Ayer los líderes del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, se reunió con Rubén Costas, representante de los demócratas, a fin de intercambiar criterios y propuestas que perfilan un pacto electoral. El encuentro duró 1 hora y media y en ese lapso hallaron 5 coincidencias que abren el camino de un posible acuerdo político. Desde el MAS aseguran que es un encuentro entre lincus del imperio. El gobernador Costas explicó que en la cita no se habló de candidaturas, aunque miembros de ambos frentes reconocen que el reto será que tanto Costas como del Granado dejen a un lado sus aspiraciones presidenciales. Más noticias. Bolivia y Chile empataron en el primer lugar de la competencia folclórica de Viña del Mar y el voto decisivo estuvo a cargo de Paloma San Basilio, quien dio su favor a la canción chilena. Las dos son canciones maravillosas, por eso ocupan el primer lugar, pero desde un principio sentí que me gustaba más la retirada, declaró la presidenta del jurado. Chila Jatún quedó así en segundo lugar, luego de una excelente participación en el 55 Festival de Viña del Mar. La presentación de los familiares de los Carcas fue la mejor de los últimos años, ya que en anteriores gestiones los bolivianos no lograron llegar ni a la final. Más de 100 grupos autóctonos de las 16 provincias orureñas inundaron las calles de Oruro para celebrar la Anata Andina. Al son de los pinquillos, tarcas, julajulas, moceños, ayahuayas y cajas, los participantes realizaron su ritual de agradecimiento a la Pachamama y de reciprocidad comunitaria. El lugar de concentración de las delegaciones fue el faro de Conchupata, con la llegada de los marcas, autoridades originarias, mamatayas, para que a partir de las 7 horas se trasladen hasta la calle Aroma y la avenida 6 de agosto, desde donde empezó la entrada de la Anata Andina. También hubo invitados como el grupo Anata Chineño, organizado por estudiantes, docentes y administrativos de la boliviana quechua Casimiro Huanca de Chimoré, del departamento de Cochabamba. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.42. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Y así comenzamos con deportes.
Die Strongest vuelve al triunfo al vencer a Wilstermann por 3-1. Die Strongest recuperó la sonrisa con la victoria sobre Wilstermann por 3-1 en un partido que se definió en la primera etapa, jugado anoche en el estadio Hernando Siles de La Paz. Apenas se movió el balón, el Tigre desató su furia contra los rojos, abriendo el marcador. Pablo Escobar anota a los 2 minutos del partido. El primer gol, 4 minutos más tarde, el mismo Escobar marca el segundo para el Tigre. Wilstermann quedó aturdido y a los 21 minutos se recibió el tercero, cuando tras un ataque atirado, un defensor le comete falta a Alfaro y el juez pita penal. Escobar no falla y anota el 3-0. Para Wilstermann marcó Verodia de Tigro penal. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.